Sigo confiando en Jesús, dice la palabra, Él me sostendrá. Es un himno muy importante y muy hermoso. Hace muchos años lo cantábamos en algunas congregaciones y misiones y nos gustaba mucho entonarlo junto con otros en una cadena de estribillos. Quiero leer la palabra del Señor, amados hermanos, porque vamos a entrar a nuestro tiempo de intercesión. Y escucha lo que dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios, y esta es la oración de los discípulos cuando están en persecución, la primera iglesia que entra en situaciones complicadas y difíciles. Ahora, amados hermanos, ellos piden, dice la palabra, confianza y valor. Escucha con atención. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo quiero invitarte, amados hermanos, para que en cada ocasión en tu vida tú proclames el nombre bendito del Señor y aproveches la oportunidad. Hace algunos días escuchaba la historia del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo. Y una de las cosas que más me impresiona y me llama la atención es que dice la palabra: oren por la paz de Jerusalén. Y este pedido del profeta y de parte de Dios al pueblo lo hace en medio de la sangrienta guerra que tenían y en medio de situaciones muy complicadas y difíciles. No es tan fácil, amados hermanos, orar por aquellos que nos hieren, por aquellos que pecan contra nosotros, por aquellos que nos hacen el mal, por aquellos que abusan, por aquellos que hablan, por aquellos que calumnian. No es tan sencillo. Pero cuando tú lo haces, te liberas. Cuando tú oras por aquellos que te hacen daño, liberas tu alma del rencor, del resentimiento, del odio. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega a tu alma y a tu ser. Por eso yo quiero invitarte en esta hora para que, si tú estás en esta situación, ora al Señor. Intercede por aquellos que no le conocen. Los discípulos estaban viviendo situaciones muy difíciles, pero ellos recordaban la palabra. Y recordaban lo que dice, amados hermanos, allá el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este salmo es muy interesante. Lo que los discípulos estaban recordando es que aun cuando el mundo venga en contra de nosotros, dice la Biblia, el Señor peleará por nosotros. Aun cuando personas estén en contra nuestra, el Señor estará delante de nosotros como poderoso gigante. Tienes que aprovechar cada oportunidad, amados hermanos, porque la vida se va
Y como dice aquel himno, la vida se va como el viento. Hace algunos momentos, en estas horas de este día domingo, hay por allí la noticia de un autobús de pasajeros que se accidentó. Hay muchos muertos y hay muchos heridos, hay muchas personas que están en el hospital que probablemente pierdan la vida. Todas estas personas están pasando a la eternidad. Muchos de ellos, a lo mejor durmiendo, simple y sencillamente pasaron a la eternidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a cuál eternidad? ¿A la eternidad sin Dios o a una eternidad con Cristo? Si hay fe, si hay confianza, si hay seguridad en el Señor, nuestra vida está escondida en Cristo, porque como dice aquel himnólogo, el himnólogo dice, escogido fui de Dios en el amado. Así que yo te invito para que tú ores al Señor y pidas e intercedas por las personas. Vamos a interceder por estas familias. Vamos a pedir que el Señor les dé de su gracia y ponga paz en sus corazones. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oramos a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos toda la gloria y el honor, Señor, porque somos tus hijos. No éramos nada, no éramos pueblo, pero tú quisiste, Padre Celestial, de lo vil del mundo sacarnos para constituirnos en un pueblo santo y un pueblo que te alaba y un pueblo que te glorifica. En esta hora de la noche, Padre Celestial, queremos interceder por aquellos familiares y amigos que nosotros conocemos y que les hemos hablado tu palabra, les hemos compartido el Evangelio y aún, Señor, permanecen reacios, huyen de ti, huyen de la sabiduría. No quieren, Padre Celestial, el refrigerio que tú les ofreces. Padre, viven ciegos y sordos a tu palabra. Pero sabemos, Señor, que de ti viene la salvación. Y eres tú, Padre Celestial, a través de tu Espíritu, quien obra en nuestros corazones para darnos vida. Quitas el corazón de piedra para poner un corazón de carne donde tu palabra es escrita. Tus mandamientos, Señor, son puestos allí. En esta hora, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo quiero suplicarte que obres con poder, Señor, en la vida de nuestros amigos y familiares. Aquellos que hoy, Señor, te necesitan, porque necesitan, Padre Celestial, una palabra de consuelo, de paz. Una palabra, Señor, que llene el corazón. Y esa palabra, Señor, solo proviene de ti. Ningún hombre, Señor, puede animar. Ningún hombre, Padre Celestial, puede llenar el corazón, Señor, de otra persona cuando ésta está en angustia. Cuando hay pena y cuando hay dolor. Cuando hay pérdida. Ya lo dijiste en tu palabra que el carpintero animó al platero y el platero al que batía en el yunque. Y la gente trata de levantar el ánimo. Pero tú dices, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí. Soy yo el que te tomo de tu mano. Y te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con el poder de mi diestra. Esta es tu palabra, Señor. Y eres tú el que hace esta obra, Señor, de llenar nuestro corazón, de quitar nuestra tristeza, de vaciar, Padre Celestial, total y completamente nuestra alma en tus preciosas manos, Señor. Y allí nos sentimos cobijados.
Allí nos sentimos abrazados. Allí tenemos paz. Oh Padre, en esta hora pues pedimos y suplicamos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por la familia, para que tú toques el corazón. Tú los conoces, Señor. Pero también en esta hora de la noche intercedemos, Señor, por aquellos que en esta hora están sufriendo. Qué impacto tan grande, Padre Celestial, de recibir la noticia de un accidente y el familiar, Señor, ha perdido la vida. Así está sucediendo, Señor, en estos momentos. No solamente, Padre Celestial, con este autobús, sino con muchos otros autobuses, autos y en fin, aún en casa, Señor. Muchos están viviendo esta pena y este dolor. Oh Padre Santo, yo quiero pedirte en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones. Que escuchen, Señor, tu palabra, para que echando toda vuestra ansiedad, sean sanados, sean liberados. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial. Y permites, eterno Dios, que en esta noche ellos puedan sentir en su alma y en su ser el consuelo que solo tú puedes ofrecer. A ti la gloria, Padre. Intercedemos también en esta hora, Padre, por todos aquellos que están viviendo situaciones complicadas en sus familias. Muchos, Señor, viven vidas tensionadas. La conducta del ser humano, Padre Celestial, los lleva a un enfrentamiento o los lleva, Padre Celestial, a buscar en otro lado lo que hay en casa. Muchos Padres Celestiales están viviendo una vida difícil, complicada, una vida de pleitos, una vida, Señor, de acusaciones. Hay dolor, hay pena, hay corazones heridos. Hay palabras, Señor, que penetran como un clavo ardiente. Señor, en esta hora, también te pedimos que tu Espíritu, Señor, obre en ellos. Dales de la sabiduría que desciende de lo alto, que es pura, que es pacífica. Y permite, Señor, que ellos tengan la disposición de escucharte. Que vengan a ti, Señor, buscándote. Como tú lo dijiste, el que tenga sed, que venga y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Padre, en ti esperamos, en ti descansamos y creemos, Señor, que tú harás la obra. Los entregamos en tus manos, así como entregamos nuestra vida y la vida de nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos ahora a considerar la palabra del Señor y a considerar lo que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Y para ello vamos a tener algunas lecturas y una de las lecturas está en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y voy a leer esta porción de las Escrituras, esta porción de la Biblia, y dice de esta manera Juan capítulo 10, de los versículos 1 en adelante, dice la Biblia. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Consideremos la palabra, amados hermanos, en este día con el tema Cristo nuestro fundamento. Cierra tus ojos, oremos. Señor, venimos delante de ti ahora buscando, Padre Celestial, la sabiduría que proviene de tu palabra. Y rogamos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía. Haga la obra para la cual tú la envías. Muchos de nosotros, Señor, estamos aquí en franca necesidad. Abrimos nuestro corazón, Padre Celestial, para que tú nos hables a nuestro problema, a nuestra necesidad, a nuestra situación complicada y difícil que vivimos. Muchos, Señor, están aquí también con corazones agradecidos y quieren una palabra también, Padre Celestial, para ellos. Muchos estamos confundidos. Muchos, Padre Celestial, estamos en duda. Algunos estamos tan perdidos, Señor, que de pronto las cosas han perdido sentido para nosotros. Oh Padre, tu palabra es verdad. Y la fe viene por el oír y el oír por tu palabra santa. Que sea tu palabra en esta hora, pues, que haga la obra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Quiero entonces comenzar, amados hermanos, mencionando algunas de las cosas que la palabra del Señor nos dice aquí en este pasaje. Y para que podamos entender un poquito este pasaje, quiero ir a otro pasaje. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Y quiero leer allí una porción de esta escritura para que podamos entender también un poco lo que Juan nos está señalando aquí. Ezequiel capítulo 34, y dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma,
no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Escuche bien, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré de su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Cosas muy interesantes, amados hermanos, podemos ver aquí. Y cuando hablamos acerca de esto, amados, podemos nosotros preguntarnos en esta ocasión, ¿tú a quién estás siguiendo? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es la influencia más poderosa que hay en tu alma y en tu ser, de tal forma y de tal manera, amados hermanos, que estás siguiendo sus consejos? Estás siguiendo aquello que te dicen, o que en algún momento dado también, amados hermanos, te vas a sentir tal vez decepcionado por la persona a quien estás siguiendo. En esta ocasión, amados hermanos, Ezequiel está poniendo de relieve lo que pasa a lo largo de la historia de la humanidad. Todo hombre y toda mujer de alguna manera necesita un liderazgo. Necesitan quien seguir y siempre estamos siguiendo a alguien. Siempre estamos siendo influenciados por alguien. Pero lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que todos, absolutamente todos los líderes fallan. Fallan los líderes en la economía, fallan los líderes en la política, fallan los líderes sociales. Y fallan también los líderes espirituales. Esta palabra del Señor aquí, de acuerdo a lo que nos dice Ezequiel, amados hermanos, está poniendo al descubierto lo que sucede en la vida de personas. Por eso es tan importante responder, amados hermanos, a esta pregunta: ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Según los versículos 1 al 6 que nos presenta Ezequiel, amados hermanos,
¿Cuáles son las responsabilidades que los líderes de Israel no estaban llevando a cabo? Y de acuerdo a esta palabra, nos dice que la labor principal de los líderes que no estaban llevando a cabo era la de cuidar al rebaño de Dios, es decir, alimentarlas, protegerlas y reunirlas. Todo líder, amados hermanos, tiene que hacer esto, especialmente todos aquellos que estamos comprometidos con la obra de nuestro Dios. Y en su palabra santa nos dice que cuando no se ejerce este liderazgo, entonces los versículos 9 al 10 nos dice el Señor: yo estoy en contra de ellos. Les voy a pedir cuenta. Darán cuenta. Por eso es que en el Nuevo Testamento el escritor sagrado, cuando le habla a las ovejas, dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de vosotros. Es, amados hermanos, desde luego una gran carga, una gran responsabilidad, un gran privilegio que el Señor nos ha otorgado a nosotros como pastores. Pero es interesante, amados hermanos, lo que sucede en la vida de las ovejas, y no pierda usted de vista lo que estamos tratando de decir. Ciertamente cada uno de nosotros tiene su función, y Dios a cada uno pedirá cuenta de acuerdo a la función que el Señor nos ha dado. Dios dice en su palabra que manifestará su juicio. Dios juzgará a los líderes. Y dice la palabra del Señor que la forma y la manera en cómo Dios va a juzgar a sus líderes es que Él mismo, es decir, Dios mismo, tomará la responsabilidad de pastorear a su rebaño. Les quitará a los líderes ese privilegio de estar al frente y de liderar, y Él mismo hará lo que ellos debían haber hecho: cuidar, alimentar, reunir, proteger y guiar al pueblo con justicia. Todos nosotros, de alguna forma y de alguna manera, en ocasiones descansamos, amados hermanos, mientras el liderazgo está bien. Pero déjame decirte una cosa y preguntarte: ¿qué harías tú si tu liderazgo está mal? Si tu pastor está mal. ¿Te irías de la iglesia? ¿Dejarías de congregarte? Esto sucede en muchas ocasiones y ha pasado en infinidades de veces en todas las iglesias, en todas las denominaciones. Porque las personas, amados hermanos, usted y yo como ovejas, necesitamos entender una verdad que corre a lo largo de las Escrituras. Dios usa ciertamente a personas, pero cuando nosotros observamos que personas están alejándose de la verdad divina, amados hermanos, tenemos entonces que alzar nuestros ojos para ver al pastor que es fiel. El único, amados hermanos, en quien nosotros debemos poner nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra esperanza. Aquel que no falla. Por eso Juan, cuando habla acerca de esto, en el capítulo 10 que hemos leído, los versículos 6 en adelante, dice el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús se está refiriendo a sí mismo como el buen pastor. Él afirma ser Dios, viniendo a cumplir la promesa de juicio sobre los líderes de Israel. Jesús denunció el pecado de los líderes de su época y ofreció a sí mismo su vida como el verdadero líder que viene a cuidar, proteger, alimentar y guiar a su pueblo. Y no solo eso. Dice la Biblia que será tal el amor que este buen pastor tendrá por su pueblo,
que estará dispuesto, dice las Sagradas Escrituras, a dar su vida por ellos. Realmente en el mundo no hay un líder como Cristo. Muchos desde luego se niegan a usar la palabra líder porque dicen que la palabra líder no está en la Biblia. Pero hermanos, eso es a veces trivial ante este tipo de cosas. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, como la palabra Trinidad, y creemos en la Trinidad. Algunos tienen problemas con eso porque no aparece. Tampoco aparece la palabra segunda venida y creemos en la segunda venida porque es bíblica. Y en fin, el hecho de que no aparezca no quiere decir que no está la doctrina o no está el concepto allí. Pero eso no es relevante y no es importante. Lo importante aquí, amados hermanos, es que dicen las Escrituras que Cristo vino a cumplir la ley. Y lo que en Ezequiel el Señor había dicho que había de hacer, vino para hacerlo. Y Él vino entonces ahora para presentarse, dice las Sagradas Escrituras, como el buen pastor. El buen pastor que dice la Biblia, su vida da por las ovejas del Señor. Y los que han venido antes que Él, dice la Biblia, mas el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El Salmo 23, cuando habla acerca de esto, nos da toda una lección de qué es lo que hace el buen pastor. Y el buen pastor entonces, amados hermanos, guía. El buen pastor protege. El buen pastor alimenta. El buen pastor cuida. El buen pastor, amados hermanos, está siempre pendiente de sus ovejas, para que sus ovejas, amados hermanos, estén siempre bien alimentadas. Pero aquí viene algo muy importante y muy interesante que tiene que ver con nosotros las ovejas. El versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí, amados hermanos, es que todos nosotros tenemos que reconocer que seguimos a alguien o algo. Muchas veces decimos que no seguimos a nadie, cuando en realidad, hermanos, estamos siguiendo nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Y lo curioso de todo esto, amados hermanos, es que cuando usted dice que no sigue a nadie, pero sí sigue sus propios deseos, vamos a lo que dice Efesios capítulo 2. Y Efesios capítulo 2, amados, Pablo hablándole a la iglesia, le va a decir, el Señor les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El Señor les libertó, les abrió los ojos, abrió los cerrojos de sus cadenas, abrió las puertas de sus prisiones para que ustedes fueran libres. Les resucitó de entre los muertos para que tuvieran vida. Porque antes, dice el apóstol Pablo, escuche bien eso, cuando estabais muertos, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero lo interesante es esto, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiende usted esto? La Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Cuando pensamos, amados hermanos, y evaluamos nuestra vida para saber a quién estamos siguiendo, de pronto son abiertos nuestros ojos para entender que hemos estado siguiendo al enemigo. Que Satanás se ha deleitado, amados hermanos, engañándonos y nosotros hemos caído en el engaño. Por eso es que mucha gente y mucha familia, amados hermanos, están viviendo y están sufriendo exactamente lo que Jesús está diciendo. Tienen vidas destruidas, familias destruidas. Porque el ladrón, dice la palabra del Señor, vino para hurtar y matar y destruir. Lamentablemente, amados hermanos, cuando pensamos en esto, a veces nos cuesta mucho trabajo siguiendo el enemigo y que crean la mentira del enemigo. Y ellos en su mente y en su corazón no pueden dar crédito de que realmente estén siguiendo al enemigo. Por eso en muchas ocasiones también, amados hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que tener mucho cuidado. A la iglesia de Jesucristo el Señor les habla de manera directa. Y lo hace, amados hermanos, porque ahora nosotros necesitamos abrir mejor nuestros ojos para entender que si el Señor desparramamos, esparcimos, y que hemos de recoger desde luego el fruto de nuestro desvío. ¿A quién está siguiendo? Todos seguimos a alguien o a algo. Y aún en ocasiones, como dijimos, cuando tú dices que no sigues a nadie, estás siguiendo en realidad tus propios deseos, los deseos de tu propio corazón. Y a la larga, amados hermanos, Jesús enseña que todo esto te llevará a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Por eso el Señor Jesús, cuando habla a través de esta palabra santa y bendita, Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil. Escucha bien eso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Contrastado con esto, el profeta Isaías dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. ¿No entiendes que toda cabeza está enferma y que todo corazón doliente, y que desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite? Ven, dice el Señor, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice la palabra: si quisiereis y oyereis hoy su voz. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos. Muchos, como iglesia de Jesucristo, mostramos rebeldía. Queremos seguir en nuestros anhelos y en nuestros deseos. Con tristeza a veces, amados hermanos, vemos cómo personas pueden estar en la iglesia a veces y no se congregan. Y pueden pasar 1, 2 domingos, 3, y no sienten ningún remordimiento. Hasta que el Señor actúa. Así como actuó contra aquellos líderes espirituales que no hicieron el trabajo que debía hacer, también contra las ovejas el Señor actúa para llamarles la atención en su tiempo y en su momento. Pero piensa por un momento entonces en esta hora, ¿a quién estás siguiendo?
Es importante que tú evalúes seriamente qué persona está gobernando tu vida o quién está gobernando tu vida. Piensa en las personas o líderes que más te han influenciado. Piensa en el tiempo que les dedicas y el tiempo de influencia que ejercen sobre tu vida. ¿Dirías que son personas que te acercan o que te alejan de Jesús? ¿Tus amistades y tu familia son personas que te acercan o que te alejan de Jesús? Piénsalo por un momento. Porque lo importante de pensar y reflexionar esto es, ¿a quién sigues? Yo no sé si tus amigos y tus familiares estaba yo escuchando por allí algunos de esos videos que pasan en TikTok y bueno, a veces uno se entretiene viendo cosas por allí. Y escuchaba yo a alguien que estaba entrevistando a las mujeres y les preguntó a las mujeres, si tuvieras que tomar una decisión entre tu vida y la vida de tu marido, ¿la vida de quién entregarías? Y las mujeres dijeron, la de mi marido. Y le preguntaron a otra y todas dijeron, de mi marido, otra y la vida de mi marido. Sin embargo, le preguntaron a los hombres y ellos dijeron, ¿cuál vida ofrecerías si se necesitara que se ofreciera alguna? ¿La tuya o la de tu esposa? Y los varones dijeron, mi vida. Por lo menos eso es lo que decían en el video. Pero había que ver que realmente si las personas estarían dispuestas a dar la vida por ti. ¿Qué estarían dispuestas a hacer por ti? Por eso es que mucha gente se decepciona de las personas y de los amigos y hemos acuñado frases como aquellas que dicen que los verdaderos amigos se conocen en la cama de un hospital o en la cárcel. Y todo esto, amados hermanos, porque de alguna manera están señalando el hecho de que no se puede confiar en personas. Las personas te decepcionan. En algún momento de la vida te sentirás traicionado. Tus líderes, por muy grandes que sean en esta vida, en algún momento, en algún área de la vida, amados hermanos, te van a decepcionar. Por eso es que ahora quiero invitarte para que tú veas a través de la Biblia lo que Jesús te está ofreciendo. La vida que Jesús ofrece es la del reino de Dios. Una vida caracterizada por relaciones sanas, relación con Dios, con otros y con tu propósito, contigo mismo en este sentido. Hemos hablado de estas relaciones que el Señor nos da. 3 tipos de relaciones: nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con el mundo. Cuando estas 3 relaciones están rotas, especialmente la relación con Dios, hay un sinsentido de la vida, hay un sin propósito. Jesús lo que te ofrece, amados hermanos, es una visión clara de lo que significa tener una relación con Cristo. Cuando tú tienes una relación con Cristo, amados hermanos, tus ojos se abren. Puedes ver su grandeza, su misericordia, su bondad. Y puedes ver, amados hermanos, la ayuda maravillosa que el Señor te ofrece. La vida que Jesús ofrece es la vida del reino.
El diablo y los líderes de este mundo siempre buscarán romper tus relaciones y desbalancear tu vida. Si alguien te está esperando o te está separando de Dios, de los que te aman y de... Debes pensar muy bien lo que el Señor te ofrece. Yo soy el buen pastor. Te ofrezco buenos pastos, dice el Señor. Aguas tranquilas. Yo te ofrezco, dice el Señor, una vida donde la paz, el gozo, la seguridad, la certeza, la esperanza estarán contigo presentes todos los días de tu vida. No los desprecies. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor, este permanecerá para siempre. Porque la palabra del Señor permanece, porque la palabra del Señor es firme, porque la palabra del Señor es eterna. Ahora, para terminar, quiero llevarte a Juan capítulo 16. Ahí en tu Biblia, Juan capítulo 16. Dice la Biblia, del versículo 5 en adelante. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, escucha bien eso, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué maravilloso es, amados hermanos, la gracia del Señor y lo que el Señor hace como el buen pastor. Yo los pastorearé, dice Ezequiel. Y es maravilloso lo que de verdad Ezequiel dice en esta palabra. Yo te invitaría para que vuelvas a leer Ezequiel capítulo 34, que es el pasaje que tomamos. He aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Pero dice la palabra, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Qué maravilloso es el Señor. Y es tan maravilloso, amados hermanos, que ha provisto todo para ti. Esta es la promesa. Y en Cristo se cumple. Y Cristo aún hace una promesa, amados hermanos, de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor le dice a sus discípulos,
les voy a mandar a alguien que estará con ustedes. Y Él les guiará, dice la palabra del Señor, a toda verdad. Primero dice, convencerá al mundo de su falta de comprensión sobre el pecado, la justicia y el juicio. Y qué maravilloso, amados hermanos, es cuando nosotros entendemos por obra del Espíritu Santo lo pecaminoso que somos y cuánto necesitamos de Dios. Mientras usted no comprende eso, usted no entenderá la palabra y no apreciará la palabra. Pero cuando el Espíritu hace esta obra de hacernos entender y comprender nuestra pecaminosidad, nuestra gran necesidad de Cristo, es maravilloso porque corremos a Él y sus brazos están abiertos para recibirnos. Esto es lo que hace el Espíritu. El Señor manda su Espíritu para llevarnos a Él. El Señor manda su Espíritu para convencernos de pecado. El Señor manda su Espíritu, amados hermanos, para que Él nos ayude. El versículo 9 del capítulo, de este capítulo de Juan, 16 de Juan, dice la Biblia, debido a que el mundo no cree en Jesús, necesita la ayuda del Espíritu para arrepentirse de sus pecados. Esto es lo que dice el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Todo hombre necesita la ayuda del Espíritu. Ora al Señor para que el Espíritu toque los corazones de personas que aún permanecen reacios a la palabra. El versículo 10 nos habla que debido a que Jesús ya no estará presente, el Espíritu nos ayudará para apreciar la justicia de Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y el versículo 11 nos dice que debido a que Jesús venció al diablo en la cruz, entonces, amados hermanos, el Espíritu de Dios nos persuade. Versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tú necesitas al Espíritu para entender las artimañas de Satanás, las mentiras de Satanás. Sus mentiras no prevalecerán. Sus mentiras no podrán prevalecer en la vida de los creyentes, porque todos los creyentes con la ayuda del Espíritu Santo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchos todavía están bajo esclavitud y diciendo como decían los escribas y los fariseos. ¿De qué hablas? Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que nos vas a dar libertad? Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueras hijos de Abraham me reconoceríais. Pero ustedes están siguiendo a alguien diferente. El Espíritu, amados hermanos, nos ayuda a clarificar la verdad de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. El versículo 12 que hemos leído dice que el Espíritu nos ayudará a recibir las enseñanzas que aún nos faltan. Tú no eres producto terminado aún, todavía te falta, pero el Señor que te pastorea te ha dado su Espíritu para que sigas, ¿qué cosa? Aprendiendo. Si tú crees que ya has llegado hasta un punto donde ya no necesitas seguir aprendiendo nada más, estás muy equivocado. Satanás quiere destruirte y quiere destruirte con su arma o con una de sus armas, que es la ignorancia. Y como decía un escritor, la ignorancia es la madre de todas las supersticiones. Cuando personas son ignorantes de las Escrituras, entonces les da por creer
que la gente cuando muere se convierte en estrella o se convierte en ángel, o que Dios los tendrá en su santa gloria, o que vendrán a comer lo que pones en un altar, o creerán que por el hecho de sentirte un hombre mujer, serás mujer, o porque te sientas hombre, una mujer se sienta hombre, será hombre. Sin la ayuda del Espíritu, estás condenado a vivir en la ignorancia y aceptar la mentira que Satanás te ofrece en el mundo en el que vivimos. Por eso dale gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos ayuda a recibir las enseñanzas que aún nos faltan. Todavía vendrán más mentirosos, dice la palabra. En los últimos tiempos habrá más mentirosos, más profetas, más maestros, que hablarán, dice la palabra, pero no hablarán palabra de Dios. El Espíritu nos guiará, dice, a toda verdad y las cosas por venir. El versículo 13 dice de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué maravilloso. Gracias, Señor, porque la obra que iniciaste en mí la estás perfeccionando. Gracias, Señor, porque como yo soy como un carrito de supermercado con la llanta chueca, necesito de ti, Señor, para que me tomes y tomes mi vida y me lleves por el camino de la verdad. Gracias por abrir mis ojos y poder distinguir entre lo blanco y lo negro. Pero no solamente entre lo blanco y lo negro, sino entre aquellos tonos grises. Y gracias por darme la sabiduría para que en esos tonos grises yo pueda ver lo que tú quieres. Y así, de esta manera, sea llevado a glorificarte. Glorificará a Jesús por medio de la revelación de la verdad. Del versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo podemos cumplir esto? Con la ayuda del Espíritu. Entonces la pregunta que te hacía al principio es: ¿a quién sigues? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién le da propósito y sentido a tu vida? ¿Eres capaz de distinguir la mentira de la verdad? ¿Eres alguien que ha entendido y ha comprendido que necesita de Jesús en su vida? Todo creyente, amados hermanos, lleno del Espíritu Santo, es humilde. No teme confesar su pecado delante del Señor y no teme confesar su gran necesidad de Jesús como su Salvador, como su Redentor, como su todo suficiente. Es alguien que anhela conocer la palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Ama las Escrituras y en ella es enseñado constantemente. Evalúa todo lo que le dicen. Viene a la Biblia, a la palabra del Señor, como hicieron los bereanos, para saber. Y era Pablo el que escribía, pero ellos fueron a las Escrituras para saber si lo que estaban enseñando Pablo era conforme a la ley y a las profecías. Estas son personas llenas del Espíritu Santo. Yo deseo con todo mi corazón y oro por ti, para que, como dice el apóstol Pablo, ustedes sean llenos de toda sabiduría y de revelación de la palabra del Señor, para que ustedes puedan tener claro a qué esperanza nos ha llamado el Señor y cuáles son las riquezas de su gracia, para que no permanezcan en oscuridad, sino antes al contrario, cada día puedan ver la gloria de Dios revelada a sus vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Amén.